Buen día, mi nombre es César David León. Los integrantes de mi grupo son Nicolás Torres, Samuel Hernández y Andrés Felipe Galindo. Pertenecemos al programa de profesional en Ciencias del Deporte y pues hoy les daremos a conocer nuestra relación de ejecución que aborda el tema de estructuras anatómicas que, que están involucradas en el fútbol y pues sus lesiones más frecuentes. Bueno, a continuación daré una breve introducción al tema. Entonces, por medio de la siguiente presentación, daremos a conocer nuestro trabajo de investigación, el cual está enfatizado en las estructuras anatómicas más importantes de este deporte, como lo es el fútbol. También daremos énfasis en las lesiones más frecuentes en este deporte y así hacer un breve análisis de aspectos biomecánicos del cuerpo en el balompié y conocer la importancia y cuidado en el ámbito deportivo. Bueno, el objetivo general de nuestro trabajo es identificar los diferentes aspectos importantes en cuanto a la anatomía y biomecánica del cuerpo en el fútbol. Los objetivos específicos son indagar por problemáticas comunes en el fútbol como lo pueden ser las lesiones, investigar las estructuras anatómicas de partes fundamentales que intervienen en la práctica de este deporte y concluir cómo podemos llegar a soluciones de dichas problemáticas mediante un análisis. Bueno, la justificación de nuestro trabajo es que elaboramos esta investigación con el fin de estudiar diferentes fenómenos en algunas estructuras anatómicas de nuestro cuerpo y su participación en el ámbito deportivo, ya que es indispensable saber cosas relevantes al entrenar dicho deporte y así poder tener un conocimiento previo y realizar un trabajo constructivo de dichas estructuras y cómo llevarlas a un método de alto rendimiento en algún deportista que surja buenos resultados en el campo deportivo y competitivo. Buen día, mi nombre es Samuel Alberto Hernández Moreno del programa profesional en Ciencias del Deporte. El día de hoy les voy a hablar de las estructuras anatómicas involucradas en la práctica del fútbol. Comenzaré explicando la composición de la cabeza. Tenemos la parte frontal y frontal lateral, la cual utilizamos para dar potencia y dirección al balón. La parietal para los desvíos, la occipital para las prolongaciones y la temporal para bajar el balón. Enseguida hablaré de la función. El golpe con la cabeza es una técnica individual de transmitir fuerza con el balón a cualquier superficie del contacto con la cabeza. Es un recurso muy importante para cualquier futbolista, siendo de acción defensiva u ofensiva. Nos ayuda a defender mejor y tiene más opción de marcar el balón, teniendo en cuenta que más del 20% de los goles se realizan por golpes de cabeza. Existen diferentes golpes de cabeza, como lo son el estático, el salto vertical en el mismo sitio, salto vertical con carrera, carrera con salto y parado o en carrera plancha. Cada uno de estos depende el golpe y también depende la función que desempeñe. ¿Por qué? Porque son muy diferentes las defensivas a la ofensiva. Las defensivas tenemos como intercepción de pase y despejes, y las ofensivas como pases, desvíos, remates, controles y prolongaciones. Enseguida hablaré de las afectaciones de la zona lumbar. El dolor lumbar se ve muy normal en hombres o mujeres, no especialmente en futbolistas, pero cuando se ve reflejado en los futbolistas, se puede decir que es a nivel recreativo competitivo. Puede ocurrir por defectos puede ocurrir por defectos posturales en la columna vertebral del futbolista, siendo repeticiones específicas del mismo gesto en la práctica del fútbol. También se ve en los arqueros por los choques contra los palos del arco y en muchos casos en deportistas de fin de semana. Dicho esto por el sobrepeso, las zapatillas inadecuadas, la falta de flexibilidad y no el mal calentamiento precompetencia. Otra zona de la que hablaré es la zona abdominal, la cual es un músculo que se extiende desde la línea media del pubis hasta el borde de la caja inferior de la caja torácica. Es un
importante componente muscular, postural y un ponente flexor a la columna vertebral. Interviene en las funciones expiratorias y la respiración cuando se contrae sus partes y también es flexor del tronco. Enseguida hablaré de la parte torácica, el tórax, que se origina en la mitad media del borde anterior de la clavícula, en la cara anterior del esternón, en los 6 primeros cartílagos costales del oblicuo externo. Rotación medial del hombro, flexión del hombro, extensión del hombro, desde la flexión hasta la aducción, siendo esta la última función principal. Muchas gracias. Hola, soy Nicolás Torres. Les voy a presentar las lesiones frecuentes de la columna vertebral y cuello en el fútbol. El fútbol tiene una de las tasas más altas de lesiones cervicales vertebrales. Una lesión en esta zona es muy común, es señalado por una pérdida temporal de la función y el dolor punzante por un brazo. Es un síntoma más conocido como quemazón o aguijón. Las lesiones más comunes en la espalda, una de ellas está la hernia. Es producida por movimientos forzados y repetitivos, una presión desmesurada sobre las vértebras, una mala técnica y movimientos inadecuados. Otra lesión es lumbalgia. Es un dolor que irradia en la porción lumbar de la espalda. Puede deberse a una posturación de los discos o a movimientos inadecuados, cambios de terrenos o lordosis inadecuada. Produce contracción en la musculatura, rigidez e incapacidad de movimientos. Otra lesión es ciatalgia o ciática. Es un dolor producido por el punzamiento o compresión del nervio ciático que corre la región lumbar y la zona de los glúteos hacia la parte posterior de las extremidades inferiores. Por último, la fractura vertebral. Es una lesión muy grave que puede conllevar implicaciones neurológicas al afectar a la médula espinal y son producidos un trauma severo. Los tratamientos. Hay tratamientos conservadores muy comunes. El primero es reposo. El segundo es al afectar a la médula espinal y son producidos un trauma severo. Los tratamientos. Hay tratamientos conservadores muy comunes. El primero es reposo. El segundo es hielo. Siguiente es termoterapia. Y por último, antiinflamatorios y analgésicos. También hay otros tipos de tratamientos, pero estos ya son con profesionales como los fisioterapeutas. Están osteopatía y quiropractia, mesoterapia, ultrasonidos, masajes, crioterapia, termoterapia y electroestimulación. Las causas de estas lesiones pueden ocurrir por defectos posturales en la columna vertebral del futbolista, por repetición de gestos específicos en las prácticas del fútbol, no cual denominamos lesión por sobreuso, y por eventos traumáticos contra un adversario. En los arqueros es usual por choques contra los palos de arco y en muchos casos en deportistas de fin de semana por el caso de sobrepeso. Otra causa es la ejecución de los impactos no solo en la parte inferior del cuello, sino también en las articulaciones de la columna vertebral, que pueden ser comprimidas por golpes repetitivos. Por último, quiero dejar esto: los atletas que tratan de juego a través del dolor arriesgan lesiones más graves. ¿Qué quiere decir esto? De espalda o cuello, lesiones son un asunto muy serio que no deben pasarse por alto mientras se someta al dolor. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Galindo. A mí me correspondió el tema de estructuras anatómicas que se involucran en el fútbol. Llegando a la conclusión que se abrevia en aparato locomotor. El aparato locomotor es el que nos permite al ser humano a interactuar con el medio que lo rodea mediante el movimiento o locomoción y sirve de sostén y protección al resto de órganos del cuerpo. Es fundamental en 3 elementos: huesos, articulaciones y músculos. Por otra parte, también me correspondieron las conclusiones.
Bueno, las exigencias deportivas hoy en día someten al cuerpo a niveles casi que por encima de lo humano. En ocasiones observamos competencias que se alargan durante 11 meses entre ligas, copas, campeonatos, etc., jugándose hasta 3 partidos en una semana y anteponiendo intereses socioeconómicos a la salud de los futbolistas. Es evidente que no se respetan los procesos de recuperación física del cuerpo, aunque para ello intentamos e inventamos estrategias para atrapar una realidad cada día más preocupante. En conclusión, los jugadores de fútbol están inmersos en un ámbito de lesiones, ya que este deporte es de mucho contacto, y si no tenemos una buena preparación física o tenemos ya no descansamos bien el cuerpo, no tenemos una buena recuperación, podemos tener unas lesiones muy frecuentes, que son las de esguinces de tobillo y rodilla, rupturas de menisco, lesiones musculares de gemelo, isquio o aductor, tendinitis aquiela, tendinitis de autor, bueno, entre otras. Muchas gracias.